Gérete, hoy es 2 de septiembre de 2023. Abordaré el tema de la epistemología egesíaca. Si bien ya en otros videos he ido mencionando en qué se diferencian los egesíacos de las propuestas iniciales de Aristipo, pues es menester que diga algo más acerca de la epistemología. Sabemos que Aristipo se diferencia de su maestro Sócrates en la manera de asumir la vida, mientras que Sócrates consideraba que, si bien podía vivirse bien en esta vida, había una especie de posibilidad de trascendencia metafísica para volver a esta vida, a vivirla mejor, conforme con la virtud filosófica. También para Sócrates había una posibilidad de una vida más allá de la presente inmaterial. Aristipo se distancia diciendo solamente hay posibilidades materiales. Y si algo es posible para el hombre, no será la evdemonía o eudaimonía socrática, sino el placer como fáctico. Digamos que hay una gran diferenciación, hay muchas más diferencias pequeñas entre maestro y discípulo. Con estos planteamientos, Aristipo estatuye escuela. Escuela, se ha dicho, administrada e iniciada originalmente por encargo de su padre por Areta o Areti. Egesías se distancia a su vez de los planteamientos del maestro fundador Aristipo. Miremos qué dice Aristipo en el apartado 93 del libro segundo de Vidas, Opiniones y Sentencias de los Filósofos Más Ilustres. Dice que, esto lo dice Aristipo, que nada es justo o bello o feo por naturaleza, sino por convención y costumbre. La sentencia griega dice, miden te ine physi dikeon y kalon y eschron, ala nomo que eci. Nada es por naturaleza justo, dikeon. Tampoco es por naturaleza nada bello, kalon. Y tampoco nada es feo o reprochable o deleznable, eschron. Sino que todo aquello se ha considerado tal por convención, aquí nomos, recuerden las nomísmata de los cínicos, y por costumbre, ethos, ¿cierto? Aunque allí están en dativo, nomo que eci, pero bueno, no importa, no nos metamos ahora con gramática. Es decir, que lo que sea que para nosotros es bueno, feo, malo, justo, virtuoso y demás, se debe a nuestros nomos y a nuestro ethos, a nuestras leyes, a nuestras estaturas, aquello que estatuimos y a aquello a lo que nos habituamos a repetir por tradición, por costumbre, hasta hacerlo, digamos, un hábito, lo hemos incorporado tanto que ya ni siquiera lo pensamos. Eso es el ethos, aquello que se ha repetido y repetido y hemos hecho nuestro, lo hemos incorporado. Hasta aquí nada raro con respecto a aquello que ya también se había visto en la lista de reproducción y en los videos de los cínicos, videos que los invito a observar en la lista de reproducción del cinismo. Y vemos entonces que, digamos que estos planteamientos son mantenidos por los egesíacos. Básicamente la vida humana es una convención, no hay nada en sí o per se por naturaleza que debamos obedecer, y esto hace que entonces todo lo podamos escrutar, todo lo podamos analizar e incluso cambiar o desechar o enmendar, etc. De los egesíacos, entonces dice en el apartado 95 Diógenes Laercio. Creo que es en el 95, perdón, en el apartado 93. Los llamados discípulos de Egesías
mantenían los mismos objetivos finales en cuanto al placer y el dolor. Esta es la traducción que hace el indiscutible, para mí, pues el notable, el egregio, el portentoso Carlos García Gual. Leeré la sentencia en el greco, en la lengua greca original. 93, pues, libro segundo. Ide ηγήσει aquí legomeni scopus men ichon tus aftus idonin que ponon. ¿Cómo además traduciría yo, insistiendo en que la traducción de Carlos García Gual me parece fascinante, me parece pertinente? ¿Cómo además traduciría yo, para hacer un pequeño énfasis? Entonces los egesiacos, los llamados egesiacos, tenían los mismos objetivos que aquellos, pues, o los mismos objetivos que los cirenaicos o que los discípulos en general de Aristipo. La delección, la idoni y el dolor, ponos. ¿Por qué, digamos, hago esta diferenciación siendo que, digamos, la frase de Carlos García Gual es pertinente? Porque no quisiera que se confundiera diciendo que opinaban exactamente lo mismo. Porque la frase en español de García Gual es: los llamados discípulos de Hesías mantenían los mismos objetivos finales en cuanto al placer y el dolor. ¿Qué significaría, pues, objetivos finales o scopus? Porque no lo pone telicus scopus, solamente el texto dice objetivos. Pero yo entiendo por qué Carlos García Gual pone la palabra finales. En últimas, que se ocupaban de lo mismo, tanto del placer como del dolor, pero no opinaban exactamente lo mismo acerca del placer y del dolor. Esa es la pequeña diferenciación que quiero hacer. O sea, tenían al placer y al dolor como, dijimos, como objeto epistemológico, pero no llegaron a las mismas conclusiones. Entonces hago como esta diferenciación, quizás no era pertinente o no soy lo suficientemente claro, no lo sé, lo intento al menos. Es decir que, si bien tenían los mismos objetivos, esa frase de Carlos García Gual en el texto griego tampoco está así, no debe significar que opinaban exactamente lo mismo en todo. Y ya iremos viendo en el texto en qué se diferencian, en el texto que nos da Diógenes Laercio. Así como Aristipo había ya entendido que todo es convención y que no hay un asunto en sí cabal, como pudiera, digamos, referirlo Sócrates. Sócrates sí creía en una objetividad extrahumana, una universalidad extrahumana, de la cual los humanos podían participar parcialmente, puliendo sus doxas y sus modos de vida, o sus opiniones y sus modos de vida. Para Aristipo de Tajo, para el ser humano todo es convención. A partir de ahí, lo que hay que hacer es despertar ante la futilidad y la seriedad, la futilidad de las convenciones y la seriedad con la que nos hemos tomado aquellas convenciones. Recuérdese que Aristipo era hipocrítico, o el hipócrita de la filosofía. Él sabía que todas eran convenciones y que se podía servir de ellas. En este sentido, los egesiacos comparten esta concepción, digamos, de que todo es convención, no hay nada natural o per se natural para nosotros como aquello que entendido como una universalidad de sentido. De hecho, nosotros diríamos hoy con la lingüística, lo universal para el ser humano o lo natural para el ser humano es el lenguaje. Y con eso, digamos, solucionamos el problema de buscar algo objetivo, natural, más allá del sentido. Pero los antiguos, pues, estaban en otro lugar epistemológico. Cuando dicen no hay nada por naturaleza bello, no hay nada por naturaleza justo, pues entonces están diciendo que no hay un sostén natural universal para el sentido. Aunque no llegaron a la conclusión exactamente lingüística de el sentido es lo natural para el ser humano, o lo propio, pues es que natural aquí significaría lo proprium del ser humano. No importa eso ahora. Si bien Aristipo dio el paso de decir que las convenciones son meras convenciones, los egesiacos hacen otro paso. Recuerden que para los antiguos griegos la fisis era el único sostén. Recuerden todo lo que hablaba de la fisis del mundo cínico, por ejemplo. Cuando las convenciones caen, no queda sino la fisis como texto universal.
Y en las refutaciones al cinismo dije, quizás de lo que no se percataron los cínicos es de que la fisis para el humano también es una interpretación. Sin decir que no exista lo natural, sino que el que la naturaleza sea un libro justo, un libro de ética, un libro de justicia, ¿cierto? También es una interpretación. Solo quiero que se entienda que el valor de la fisis es el sostén. Cuando se dice que en el mundo antiguo, o el fundamento, la base, el suelo, cuando los antiguos dicen no hay nada establecido por naturaleza para los hombres, ¿qué está pasando? Están diciendo, están planteando un nihilismo, están planteando una caída de todo fundamento. La palabra fisis es muy importante y hay una oposición muy bella en el mundo antiguo entre fisis y thesis, que es aquello que está por natura y aquello que está por convención, o aquello que ha sido puesto, aquello que ha sido pósito, que es positivo. De esa diferenciación hablaré en otro momento y no en el video y no en la lista de reproducción de los cirenaicos. Si ya Aristipo sabía que no había nada cabal por fisis para nosotros, los humanos, en las convenciones, ¿cuál es la diferencia entonces que establecen los hegesíacos? Dice Carlos García Gual en el apartado 94, sostenían que por naturaleza nada es agradable o desagradable. Y leeré el fragmento greco. Fisi tuden idi y aides y pelámbanon. Y aquí hay una cosa muy interesante. Por naturaleza. Es decir, Aristipo, ¿qué había dicho? Repito, porque necesito que haya una clara distinción aquí. Aristipo había dicho, todo lo que consideramos bueno, malo, etcétera, son convenciones. No es un asunto por naturaleza, es decir, no es universal, no es cabal, no es irrefutable. Se derrumba el universo de las certitudes humanas. Todo es escrutable, todo es posible ser interpretado de otro modo. Como diríamos en lingüística, o como diría el maestro Humberto Eco, cada lengua corta al mundo de maneras diferentes. ¿Qué dice Hegesías y qué dicen los hegesíacos? Sostenían, el verbo es hipolamvano, que yo en otro texto traduje como reputar, existimar, para hablar de hipoléptica. Sostenían que por naturaleza, y aquí viene, digamos, otra vez la natura. ¿Cuál es el papel de la natura? Para la naturaleza no hay nada agradable o desagradable, dice Carlos García Gual. Sin embargo, yo quiero retomar el término griego idi y aides, porque en últimas es la misma raíz de idoní. Lo que Carlos García Gual traduce como agradable o desagradable realmente, y está bien traducido, insisto, no son reproches para el maestro, es placentero y displacentero, porque están hablando del objetivo epistemológico de la idoní. La idoní es el sustantivo. Aquí están hablando ya desde el adjetivo. Idis y aidis son lo que es placentero o ¿cómo se dirá? Lo que causa delección o placer y lo que causa displacer. Entonces, aquí no se están refiriendo solamente a cosas agradables y desagradables, pero, mejor dicho, lo que quiero decir es que están hablando del objeto epistemológico, de la idoní. Entonces, por naturaleza, es decir, y vuelven al fundamento. Ya sabemos que para nosotros todo es convención, pero además añaden los hegesíacos. En la natura no hay nada que sea placentero universalmente y no hay nada que sea displacentero universalmente. Y el texto aclara, a causa de la escasez o de la rareza o de la hartura, los unos experimentan placer y otros desagrado ante las mismas cosas. Que una comida para uno es agradable y para otro es desagradable. Que para uno dormir mucho es agradable y para otros es agradable dormir poco. Que para unos fornicar es agradable y para otros no lo es, increíblemente. Es decir,
No se puede tampoco hablar de una universalidad o de una definición universal del objeto epistemológico de la escuela planteada por Aristipo. Y esta frasecita que podría pasar desapercibida, y yo recomiendo que se lean las frases, porque es que Diógenes Laercio es un compilador y suelta, digamos, ideas simples, es una síntesis de la filosofía, no es un desarrollo pormenorizado de los argumentos de cada escuela y cada filósofo, sino que suelta, y hay que tener, digamos, la perspicacia, la paciencia de analizar cada una de las frases, que digamos es la labor hermenéutica que se le solicita al lector. Están hablando del objeto epistemológico. Entonces lo que yo siento o lo que yo interpreto que está pasando con esta frase, que pudiera pasar desapercibida, es ni siquiera es posible hablar con certeza del objeto epistemológico, que es el placer. O sea, ponen en cuestión la posibilidad de decir algo universal, de decir algo certero, de decir algo contundente y pertinente, cabal, del objeto epistemológico. Aquí hay una oposición a las pretensiones aristipeas. Aristipo había dado un gran paso, separarse de Sócrates, empujó a la filosofía dando un gran paso, que era el mundo de lo material. Queda el aquí y el ahora sin las preocupaciones ni dilaciones metafísicas socráticas. Todo es convención. Sócrates obviamente detestaba esta posibilidad y nunca echó pues a Aristipo, porque recuérdese que Sócrates no era un dogmático que estaba esperando que todo el mundo opinase como él. Y asimismo Hesías da un paso más a las pretensiones del maestro y le dice: sí, maestro, es cierto, no hay posibilidades, digamos, metafísicas de pensar el mundo, está aquí y el ahora, queda seguir pensando el placer, pero después de examinar todo esto, me doy cuenta de que ni siquiera es posible hablar universalmente del placer, porque por naturaleza uno le pregunta a los seres humanos y resulta que nos gustan unas cosas a unos y otros y a otros otras, que a nosotros unos nos disgustan unas cosas y a otros les disgustarán otras. Entonces tampoco podemos hablar de una universalidad en lo que es placentero para cada ser humano. Intuyo que de aquí habría que concluir que entonces cada quien está llamado, está exhortado a buscar su propia dietética de los placeres. Es decir, puesto que no se puede hablar de qué es lo placentero en sí, universalmente hablando para todos los humanos, y por lo tanto tampoco se puede dar una definición de qué es lo placentero en sí mismo, porque en ninguna parte aparece una definición. Por placer vamos a entender esto. No lo hay. Le toca a cada ser humano, más o menos, conforme con lo que ha entendido del concepto de placer, mirar qué es lo placentero para sí. Entonces tampoco se puede hablar de una escuela en los hegesiácicos en términos de, vea, por placer entendemos esto, como si intenta hacer Epicuro, por ejemplo. Epicuro sí intenta hacer una taxonomía de los placeres, aunque no nos hayan quedado a nosotros. Pero sí habla de placeres necesarios o naturales, pero necesarios, placeres naturales pero innecesarios y demás, que de ahora no hablaremos de Epicuro. ¿Qué está pasando? Hay un golpe no al objeto de la escuela cirenaica en sí, que es el placer, sino a la posibilidad del conocimiento humano. O sea que en últimas lo que hay es un cuestionamiento a las posibilidades de conocer. Primero, porque no es posible para nosotros hablar de una universalidad de lo placentero o del dolor, y de hecho, pues tampoco del dolor, podemos hablar de algo, lo que causa dolor a unos, para otros es placentero. Podríamos decirlo en términos contemporáneos. Hoy hay gente que siente, hoy no, y seguramente siempre, pero digo, hoy está el concepto de masoquismo. Hay gente que con algo que a muchos les produce dolor, a mucha gente le producirá placer. Por ejemplo, hay gente
entre los que me incluyo, que ir a la odontología, que te claven jeringas en las encías para anestesiarte es completamente displacentero. Habrá gente que disfruta ese pequeño dolorcito y sienta un regodeo. Bueno, cada quien, ¿cierto? Entonces, primero, hay una crítica a la posibilidad de conocer y de hablar del placer, y también entonces hay una crítica a las posibilidades del conocimiento humano. ¿Esto es exclusivo de los hegesíacos? No, ya hay un escepticismo muy grande ante las posibilidades del conocer humano en Aristipo. Creo que, si no estoy enredando el texto, es en Aristipo donde se dice, en el texto que habla de Aristipo donde se dice, las pasiones son receptibles o son dignas de ser recibidas y sentidas, pero no podemos conocer sus causas. Es decir, esa frase que estoy citando muy regular, que yo sé que en griego es tapaci de antilipta. Las pasiones pues son posibles de ser concebidas o sentidas o recibidas, pero no sabemos nada de sus causas. Pues ahí ya hay una crítica o una justipreciación de las posibilidades del conocimiento humano. Es decir, hay un escepticismo frente a lo que el humano puede conocer y entender. Con hegesías, entonces, hay un empujón más, hay un paso más, y es ni siquiera ante aquello, y eso está deducido de lo que decía Aristipo. Las pasiones son sensibles, pero no conocemos sus causas. Entonces, no podremos saber ¿qué es lo que la naturaleza es en sí? Yo siento pues que esto es muy al estilo de lo que iba a plantear Kant, que la cosa en sí es incognoscible. La naturaleza es incognoscible y creo que son los hegesíacos los que incluso dicen que no hay que estudiar la física, es decir, no hay que estudiar la naturaleza porque es imposible entender eso. Es decir, que es una pérdida de tiempo estudiar física, dirían ellos. Física entendido pues como en el mundo antiguo, no solamente la física como la entendemos hoy. Entonces, decía que hay una crítica epistemológica. Sí, nuestro objeto de estudio es el placer, pero resulta que tampoco podemos decir mucho de él y tampoco es universal. Y la misma naturaleza no le dio universalidad al placer. Es que lo interesante es que pone, al menos tal como está escrita aquí la frase, pone a la naturaleza como causa de la particularidad. La naturaleza no tiene una universalidad de lo que es placer, porque cada ser humano con su cuerpo siente cosas distintas, dirán ellos, y para lo que uno es placentero, a unos les gustan los climas fríos, a otros les gustan los climas calientes. Unos se alegran con el verano y otros se entristecen por el verano, qué sé yo. Es decir, unos sienten agradable el solecito e ir a la playa, otros sienten desagradable ir a la playa, pero prefieren el invierno. Entonces la misma naturaleza, aún dándole cuerpo a cada uno, no garantizó universalidad del concepto del placer, no del concepto del placer y ni del dolor. Es decir, que tampoco la tenencia de un cuerpo garantiza la universalidad ni de los remedios ni de las definiciones. Pues esto aún lo sabe hoy la medicina, cuando dice cada cuerpo reacciona distinto a los fármacos. ¿Qué está diciendo? Que no hay posibilidad universal y no hay garantía universal de hacer un remedio universal para todos. Hay gente que es alérgica a ciertos medicamentos y eso lo saben los médicos. Y que lo que le sirve a uno no le sirve a otro. Y algo así pasa aquí, no porque tengamos cuerpo, y aparentemente todos tenemos 2 brazos, 2 piernas, una cabeza, un tronco, y tenemos disque los mismos órganos, y tenemos disque las mismas funciones corporales y orgánicas, eso no garantiza que todos sintamos el mismo placer y el mismo dolor. Es decir, que ni siquiera la fisis y ni el organismo, ni lo material es garantía de universalidad. Solo estamos encerrados en una particularidad y siento que aquí hay una exhortación a que cada quien busque qué es lo que le causa placer. Mejor dicho, se reduce todo el planteamiento
de Aristipo a que cada quien busque qué es placentero y qué le causa dolor sin dañarse a sí mismo, sin dañar a los otros. Y no hay posibilidad entonces tanto de hacer una gran escuela conceptual. Es casi que una relativización, pero no por pereza. Es porque cada cuerpo pide lo suyo, porque cada cuerpo siente lo suyo. Entonces la epistemología se reduce a es decir, la posibilidad de conocer del objeto de la escuela cirenaica, el placer y el dolor, se reduce a una exhortación a que cada quien mire qué le place, qué le displace y lo persiga, si es en cuestiones de la elección, y le huya si es en cuestiones de dolor. Casi que abandona a cada ser humano a una búsqueda íntima de lo cual poco puede decirse, porque aunque yo le comparta a otro que me causa mi placer, eso no le garantiza placer al otro. Entonces aquí ya hay una diferencia epistemológica grande. Un escepticismo llevado al extremo de lo sirenaico. Es poco ya lo que se puede debatir, es poco ya lo que se puede discutir. Bueno, creo que por aquí puedo dejar esta epistemología sirenaica. Habrá más cosas por decir, se dirán en otros videos. Muchas gracias por atender los invito a que atiendan los demás. Aftaizan, Efjaristopoli, Naste Kalá, Jérete. Hasta una próxima, si es que hay una próxima. Ya.